nos conectamos como siempre con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarnos rápidamente de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Y finalmente iniciaron las sesiones ordinarias del Congreso de la República hoy viernes, aunque hay poca afluencia de los congresistas, pues porque empezaron viernes. Hay bastantes certidumbres por el reinicio de las discusiones de las reformas sociales. Andrés Carmona. Así es, Camila, muy buenas tardes, las saludos del Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde a esta hora se avanza ya en la votación del orden del día de esta primera sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes. A las 3 de la tarde iniciará su sesión el Senado de la República. Poco a poco, de forma graneadita, empezaron a llegar los diferentes congresistas que provenían de Lopera. Esa reforma aún no estaría en los órdenes del día. Escuchemos. La próxima semana no va a estar en la agenda. Vamos a ir definiendo además con los mismos compañeros. A mí me gusta ser respetuosa con los compañeros. Hay unos que tienen unos proyectos que han radicado, que tienen unos controles políticos y quiero ser respetuosa también con la agenda de los compañeros. Por supuesto, se espera que en horas de la tarde avance la discusión de estos proyectos en la plenaria de la Cámara, proyectos netamente congresionales, ninguna reforma importante en lo que es este primer mes, que, ojo, hay que dar una claridad, solo se podrán votar leyes ordinarias, leyes orgánicas y solo se podrán hacer debates de control político, algunos incluso ya mencionando una moción de censura al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Camila. 12 del día, 5 minutos. Gracias, Andrés. Y cambiamos de tema porque el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, dijo que el gobierno colombiano... Colombia adelanta gestiones diplomáticas importantes para lograr un acuerdo para ese país. Nosotros hemos tenido unos canales diplomáticos muy moderados, muy discretos, que han obviamente ofrecido la posibilidad de llegar a acuerdos. Colombia jugó un papel importantísimo detrás de escena en que se pudiese llegar al acuerdo de Barbados, que es la hoja de ruta que tenemos hoy. Así que seguimos trabajando. Ustedes saben que hay un compromiso de fondo del presidente Petro con soluciones para Venezuela que sean planteadas por el mismo pueblo venezolano. Sobre la posibilidad de una reunión pronta entre el presidente Petro y el presidente Nicolás Maduro, Murillo aseguró que están trabajando en el tema y dialogando con ese país. Gracias, Catherine. Y por no entregar medicamentos ni autorizar la valoración de una patología a 2 presos de cárceles en Boyacá y Meta, la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno Nacional que garantice el servicio de salud a todas las personas que están privadas de la libertad en Colombia. Damián Landines. Este pronunciamiento arrancó cuando 2 presos de las cárceles de El Barne en Boyacá y Acacias Meta interpusieron tutelas para que les autorizaran la entrega de medicamentos y procedimientos quirúrgicos, ya que padecen de enfermedades como hipertensión crónica, diabetes, entre otros problemas de salud. Por esos 2 casos es que la Corte Constitucional le ordenó al gobierno Petro garantizar el servicio de salud de los privados de la libertad en el país, pero además la Defensoría del Pueblo y el IMPEC deben hacer una evaluación sobre los servicios médicos pendientes de suministrar a todos los presos. Asimismo, implementar un plan de mejora para garantizar el servicio de salud. Para la Corte aún existen graves fallas y barreras para que el sistema le garantice a los privados de la libertad el acceso oportuno a los servicios de salud, lo que consideran como una grave vulneración a sus derechos humanos. Y 2 depósitos ilegales con 20 artefactos explosivos fueron encontrados en las últimas horas por tropas del ejército, esto en norte de Santander. Con este hallazgo pues evitan atentados terroristas. Recordemos que en esa zona hay presencia tanto como de la guerrilla ELN como de las disidencias de las FARC. Cristian Santiago. Tropas del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea ubicaron en zona rural del municipio de Tibú, norte de Santander, 20 artefactos explosivos improvisados. Los militares llegaron hasta la vereda Gratamira y en ese lugar encontraron el depósito. En el primero habían 6 artefactos en cilindros de 25 libras con cable de activación. En el otro, 8 artefactos en cilindros de 40 libras, 6 artefactos explosivos improvisados, material de guerra, intendencia y medicamentos. Después de asegurar la zona y tras las validaciones y verificaciones, los militares expertos en explosivos y demoliciones neutralizaron los artefactos que serían empleados para cometer atentados contra la fuerza pública, los activos estratégicos y posiblemente la población civil. Y hasta ahora, a las 12 del día, 8 minutos, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Francisco Palmieri, entrega a la Cruz Roja Colombiana $1 millón en ayudas para enfrentar los incendios forestales que vive el país. Oscar Torres.
Sí, señora Camila, buenas tardes. Pues es que en marco del fenómeno del Niño, que entre noviembre del 2023 y febrero del 2024 en el país se han registrado 679 incendios forestales, afectando incluso a 28 departamentos, 40.200 hectáreas a lo largo de todo el territorio nacional. Es por esta situación que a esta hora USAID está donando más de 11 toneladas de equipos de herramientas a la Cruz Roja colombiana, que son un poco más de $1 millón. Todo esto para pagar los incendios forestales. Pero escuchemos justamente lo que dijo el embajador encargado de los Estados Unidos en Colombia, Francisco Pelmeri, en medio de esta entrega. Escuchamos el llamado de ayuda del gobierno del presidente Gustavo Petro y por eso nos complace anunciar hoy una donación de más de $1 millón en equipamiento para combatir incendios, que incluye bombas. Hay que decir que esta ayuda que está entregando el gobierno de los Estados Unidos, que está evaluada en más de $1 millón, incluye más de 8.000 implementos que serán utilizados en 120 kits de elementos como bombas y tanques de agua. Todo esto serán distribuidos a lo largo y ancho del país para atender los incendios forestales. $1 millón, muy buen aporte de Estados Unidos. Y cambiamos de tema porque en Tuluá fueron aprendidos 3 menores de 13 y 15 años que a nombre de la banda criminal La Inmaculada extorsionaban, ojo a esto, a un estudiante de un colegio. Hugo Mario Palomar en Cali. Los menores de 13, 14 y 15 años fueron aprendidos después de ser descubiertos extorsionando a otra menor, estudiante de un colegio de Tuluá, hija de una funcionaria pública de la alcaldía municipal. A través de llamadas telefónicas, los adolescentes le exigían 200.000 pesos semanales a cambio de no atacarla a ella y a su familia. El alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, aseguró que estos menores aprendidos eran instrumentalizados por la banda criminal La Inmaculada. A la niña la amenazan y le dicen que como la mamá trabaja en la alcaldía, entonces que ellos saben y que entonces la van a matar y que para no matarla entonces tiene que pagar 200.000 pesos semanales. Ellos hacían parte de esa banda delincuencial, o sea, jóvenes instrumentalizados por esta banda delincuencial, porque no solamente estaban haciendo eso, sino que también estaban haciendo expendio de sustancias psicoactivas. El ministro de la Defensa, Iván Velázquez, está en Cali y viajará en instantes a Tuluá para conocer de primera mano los avances de los operativos en contra de la banda criminal La Inmaculada. Gracias, Hugo Mario. Y 2 integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en las últimas horas en La Guajira. Uno de ellos tenía casa por cárcel y seguía delinquiendo. Ana María Celis. En el marco de la operación Agamenón contra el Clan del Golfo, las autoridades en un primer golpe capturaron a un hombre apodado Enzo, presunto miembro de esta organización criminal, quien exigía la suma de 600.000 pesos a cambio de no atentar contra los comerciantes y además pedía otros 500.000 por un supuesto servicio de seguridad. Al respecto, el coronel William Javier Morales, subdirector del Gaula de la Policía. En el marco de la operación Agamenón, el Gaula de la Policía logra propinar un contundente golpe al Clan del Golfo en el departamento de La Guajira. Es así donde se logra la incautación de 18 fusiles, un arma de fuego, más de 5.500 cartuchos, además de los accesorios para las armas. En otro operativo en Maicao se detuvo a alias Kevin por posesión ilegal de armas de fuego. Durante el allanamiento en su vivienda se encontró una pistola de calibre 9 milímetros con 17 cartuchos con la cual dormía. Lo que sorprende de esta situación es que al momento de la captura, Kevin estaba bajo arresto domiciliario por el mismo delito. Vale la pena recordar que el Clan del Golfo es el responsable de diversos delitos en La Guajira, como homicidios, hurtos, desplazamientos forzados, amenazas y extorsiones a diferentes sectores de la comunidad. 12 del día, 12 minutos, y vamos ahora a la ciudad de Medellín con esta historia. Un hombre se robó la motocicleta del agente de tránsito que le inmovilizó la moto en un procedimiento en el municipio de Envigado, en el departamento de Antioquia. Héctor David Santamaría con la historia. Los hechos ocurrieron en medio de un procedimiento de tránsito hecho por la Secretaría de Movilidad en el barrio Alcalá, donde un hombre que es detenido por un agente en las actividades de control le inmoviliza la motocicleta en la que se desplazaba. Es tanta la ira del ciudadano que a modo de represalia decide robarle la moto al agente de tránsito. En un primer momento toma las llaves que están pegadas del vehículo y se aleja como si se las fuera a llevar. El agente lo sigue y una vez este se ha alejado lo suficiente, pues el hombre corre hacia la moto y se
se la lleva. El mayor Adrián Fernando Chacón, comandante de la estación de policía de Envigado. Se logra la captura de una persona por el delito de hurto, la cual durante el desarrollo de actividades de control de agentes de tránsito del municipio hurta una motocicleta adscrita a la Secretaría de Movilidad y posteriormente emprende la huida. Luego de perseguirlo por varias calles de este municipio del sur del Valle de Aburrá, logran interceptar al hombre y recuperan la motocicleta. Y el Ministerio de Transporte prorrogó por 3 meses más la suspensión del cobro del peaje del municipio de Turbaco en el departamento de Bolívar. Este cobro fue suspendido desde el 2023 por múltiples protestas ciudadanas. Dalida Orozco. Hasta el próximo 13 de mayo se mantendrá la suspensión del cobro del peaje del municipio de Turbaco para las categorías 1 y 2, es decir, vehículos livianos. La medida del Ministerio de Transporte la dio a conocer el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, quien se sumó a las voces del Comité No Más Peajes y la alcaldesa de esa población, quienes exigían que se mantuviera la suspensión del cobro en esta caseta, ubicada en la vía que comunica Turbaco con la ciudad de Cartagena. Hemos pedido en esta segunda parte del mensaje que le enviamos al señor ministro se inicie de manera inmediata mesas de diálogo, trabajo y concertación para llegar a la solución y un acuerdo definitivo. El cobro del peaje del municipio de Turbaco fue suspendido desde abril de 2023 en medio de protestas ciudadanas. Sin embargo, en agosto, el ministro de Transporte reactivó el cobro de categorías 3 en adelante. Y desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, en medio de la contingencia por el desabastecimiento de agua, se han generado planes de acción para llevar carrotanques a varias regiones del país. Nicolás Rodríguez. Mañana sábado, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres entregará 25 carrotanques de agua potable a 22 municipios del departamento de Sucre, que sufren desabastecimiento de agua. Por otro lado, el director de la unidad, Olmedo López, confirma que en el caso específico de La Guajira se han desplegado 184 carrotanques y 40 nuevos vehículos que se encuentran en proceso de alistamiento técnico y operativo para iniciar esta operación. A la fecha, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres ha suministrado más de 3 millones de litros de agua, beneficiando a 1,5 millones de personas. Esta estrategia hace parte de la llamada Ruta del Agua, en la que ya se han beneficiado departamentos como Boyacá, Santander y Córdoba, donde se han entregado 334 carrotanques. La noticia internacional. El mundo sigue en shock por la muerte del opositor ruso al gobierno de Putin, Alexei Navalny. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se declaró indignado por la muerte en la cárcel de Navalny y llamó a poner fin a las persecuciones de los opositores en Rusia. Desde la Casa Blanca, el asesor de seguridad nacional de Joe Biden, el señor Jake Sullivan, dijo que es una terrible tragedia y forma parte del largo y sórdido historial del Kremlin acosando a sus opositores. Desde Múnich, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aprovechó los micrófonos para recalcar que Putin debe rendir cuentas ante la justicia por los crímenes cometidos. Mientras que en las calles rusas, las agencias internacionales reportan a esta hora que muchos jóvenes que están en contra del gobierno de Putin dicen que con el fallecimiento de Navalny, la esperanza ha muerto. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde la Federación Nacional de Tenis y es que anunciaron que Bogotá será la sede de la Billie Jean King Cup, la copa femenina equivalente a la Copa Davis. Entre el 8 y el 13 de abril, la capital de la República recibirá a Argentina, Ecuador, Venezuela, Perú y Chile para disputar el Grupo 1 de la Zona América, que da 2 cupos a los playoffs de la Billie Jean King Cup. En esta ocasión, el capitán del equipo nacional será Alejandro González, quien reemplaza a Fabiola Zuluaga. Esta será la 8ª vez que Colombia albergue el torneo, pero la primera vez que Bogotá será la sede. La última fue Cúcuta en abril del 2023. Esta vez la superficie elegida será el polvo de ladrillo en el Club Los Lagartos, sede ya aprobada por la Federación Internacional de Tenis. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora, la tendencia en redes sociales es Ventino, la banda musical femenina que dejó sorprendidos a sus fanáticos al anunciar su separación. La agrupación de 4 integrantes, que además tuvo su propia serie en Caracol Televisión, contó a través de sus redes sociales que luego de 9 años juntas en la música tomarán caminos diferentes. Agradecieron a sus fanáticos, pero además anunciaron su último álbum. Estas y más tendencias en bluradio.com. Las movidas empresariales, la bolsa, el dólar, los mercados internacionales y la economía también tienen su espacio en Blue Radio. Escuche Negocios Blue, esta noche a las 7:10 en Blue Radio. Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
Son las 12 del día, 18 minutos, y les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticieros locales en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga. Siguen ustedes ahora conectados con la edición central de Mañanas Blue. Gracias por continuar con nosotros, también a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y enviándonos sus mensajes al 301-764-4108. Estamos de viernes, pero el lunes empezamos la semana con un pronunciamiento del director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, que Lucas se refería no a temas de impuestos, no a temas relacionados con su cartera, sino realmente con una situación que tiene a varios en el planeta Tierra pronunciándose, y es lo que se vive en la Franja de Gaza. ¿Qué fue lo que dijo el director de la DIAN el lunes concretamente, que incluso lo discutimos aquí en esta mesa de trabajo? Sí, señora, trino que nos trajo el señor Sebastián Nora muy temprano aquí el lunes, y decía el director de la DIAN lo siguiente: más de 1 millón de palestinos desplazados de Gaza están arrinconados en la frontera con Egipto, la cual ahora está bajo ataque del ejército israelí. Que pare el genocidio. Trino al que le responde el embajador de Israel en Colombia hacia las 11 de la mañana y le dice: jefe de la DIAN, señor Luis Carlos Reyes, espero que usted no esté recaudando impuestos como está recopilando información sobre un conflicto a miles de kilómetros de distancia del régimen tributario colombiano. Le invito a ver un video sobre las atrocidades que cometieron los genocidas terroristas del ISIS palestino Hamas contra ciudadanos israelíes inocentes el 7 de octubre y otro video con los rostros de nuestras abuelas, niñas y adolescentes que fueron violadas y asesinadas en la masacre del 7 de octubre. Más tarde le responde el director de la DIAN: apreciado embajador, ante el relativo silencio frente a lo que ocurre hoy en Rafah, el deber de hablar recae sobre todos los que estamos poniendo atención. En palabras de Elie Wiesel, el silencio alienta al perseguidor, nunca al perseguido. Y por eso estamos hoy en comunicación con Gali Dagan, que es el embajador de Israel en Colombia, quien nos atiende a esta hora en Mañanas Blue. Embajador, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí. Bienvenido. Buenas tardes, Camila. Muchas gracias por tenerme. Embajador, este intercambio de trinos con el director de la DIAN a propósito de lo que él mencionaba sobre la situación en Gaza, la respuesta que dio el director de la DIAN es que, la respuesta que usted le da al director de la DIAN es que pues le comparte lo que pasó el 7 de octubre del año pasado, que fue pues este ataque terrorista que suscitó toda la situación que se vive en la Franja de Gaza. Sin embargo, hoy o ayer, si no me equivoco, también el portavoz del Vaticano, el señor Pietro Parolin, dijo algo parecido a lo que mencionaba el señor Reyes, mencionando que pues lo que sucedió el 7 de octubre no puede justificar ni dar pie a la reacción de Israel de lo que se está viviendo en la Franja de Gaza. Y ahí es donde yo le quiero preguntar a usted, embajador, ¿cuál es la línea que están siguiendo de respuesta ustedes a nivel internacional cuando esta crítica, que si bien es de un director de la DIAN aquí en Colombia, pues también se está presentando de otras autoridades tan importantes como la del portavoz del Vaticano? Camila, en el día 7 de octubre infiltraron a Israel terroristas de la entidad terrorista Hamas, que gobierna Gaza desde 2007. Entraron a casa, mataron, asesinaron bebés en sus cunas, niños en sus camas, mataron familias enteras, quemaron personas vivos, decapitaron bebés, hombres, mujeres, violaron brutalmente nuestras mujeres, secuestraron más de 240 personas. Desde el 7 de octubre los líderes de Hamas dicen que sí van a tener la oportunidad, van a repetir nuevamente la masacre del 7 de octubre. Nosotros tenemos el derecho de defendernos y de esto que estamos haciendo. Estamos atacando Hamas, que gobierna Gaza, Hamas que usa la población civil de Gaza como escudos humanos, Hamas que esconde en túneles, que fue invirtiendo cientos millones de dólares durante los años en lugar de el desarrollo económico y social de la Franja de Gaza. Pero nosotros tenemos que defendernos. Esto que estamos haciendo, no tenemos lamentablemente otra alternativa, y obviamente nuestro enemigo es Hamas, no es la población de Gaza, y creo que Hamas también es el peor enemigo del pueblo palestino, el peor enemigo del pueblo palestino y sus aspiraciones políticas.
Sin embargo, embajador, incluso esta semana también comentábamos una entrevista que logró una periodista española que se publicó en Radio Televisión Española, en cómo cuando ustedes mencionan que Hamás es el enemigo, no la población de Gaza, cómo los militares israelíes sí consideran que en Gaza nadie es inocente, que incluso los niños, las mujeres, que allá nadie es inocente, y las declaraciones públicas que ha dado el gobierno israelí en cabeza de su ministro de Defensa es considerar pues casi que hay que acabar con todo el que esté dentro de la Franja de Gaza, no exclusivamente con Hamás. Yo creo que ¿Qué respuesta se da a eso? No es cierto, no es creíble, y todo este discurso se toma alguien del Twitter y después se cita esto como nuestra posición oficial, la política del Estado, la política del gobierno, que nosotros tenemos que eliminar Hamás. Tenemos dos objetivos para esta guerra en Gaza, y son objetivos que son iguales en términos de sus prioridades. Primero, destruir Hamás, su gobernación en la Franja de Gaza y su infraestructura terrorista. Y segundo, es la liberación de nuestros 134 secuestrados que tenemos en las manos de los salvajes terroristas del Hamás. El pueblo palestino y la población civil de Gaza no es nuestro enemigo. Y yo también creo que hay que tomar un poco en duda todas las cifras que salen de Gaza sobre la cantidad de los muertos, de las víctimas. Se habla de cifras que están basados en fuentes del Hamás. El mismo Hamás que lanzó la masacre del 7 de octubre, el mismo Hamás genocidio que llama la destrucción del Estado de Israel. Y a propósito, yo no sé, en estas cifras, nosotros hasta la fecha, según nuestras fuentes militares, eliminamos por lo menos 10,000 terroristas del Hamás. Entonces yo creo que hay que tomar todo en cuenta, todo en duda. Todo que está saliendo, y de nuevo no tenemos ningún objetivo de quedarnos por largo plazo en la Franja de Gaza. Nuestro objetivo es eliminar Hamás, su gobernación, su infraestructura terrorista y liberar nuestros secuestrados. Y yo creo que no hay país en el mundo que pueda entender el atroz, el terrible fenómeno de los secuestrados. Y por eso es que estamos haciendo, y lamentablemente con un enemigo cínico, cruel como Hamás, no hay otra manera para traer la liberación de nuestros secuestrados. Hay que aumentar la presión militar para convencer a Hamás, para llegar a la mesa de negociación para liberar nuestros secuestrados. Embajador, ya más adelante hablaremos de lo de los secuestrados y la mediación que le solicitó el primer ministro Netanyahu al presidente Petro, pero es que usted ha dicho varias veces lo mismo que uno oye de Netanyahu todos los días. El objetivo es acabar con Hamás. Van 4 meses de un ataque pues sin descanso de parte de Israel sobre Gaza y no han acabado con Hamás, y todos los análisis muestran que pues realmente así ustedes den de baja a todos los milicianos de Hamás posibles, también estos ataques están incubando la posibilidad de que haya nuevos milicianos por el rencor y el dolor que se siembra entre los palestinos. Entonces, mi pregunta para ustedes es si cuando ustedes dicen en Israel vamos a ir hasta que acabemos con Hamás, eso implica que también puede ser vamos a ir hasta que acabemos con el pueblo palestino. Yo creo que es una pregunta que no vale la pena contestar. Yo hablé y dije que nuestro objetivo es eliminar Hamás. No tenemos guerra contra la población civil palestina, y esta pregunta es una pregunta provocativa y de nuevo es adoptar el discurso mentiroso del genocidio que estamos haciendo en Gaza. No es evidentemente su punto de vista, embajador. Tenemos una guerra contra una entidad terrorista que infiltró. Embajador, cuando permítame. tuvimos cesas del fuego con Hamás, cuando tuvieron día del sábado y tuvieron una festividad judía, entró a nuestras casas y mató a nuestros niños, bebés, mujeres, decapitó personas, ¿sí? Y ahora están llamando y diciendo que van a repetir esto. Y nosotros tenemos el derecho de defendernos
El pueblo palestino embajador, permítame. No es nuestro enemigo. El pueblo palestino no es nuestro enemigo es Hamas. Nosotros bueno, me parece que con eso que dice ahorita a la Gaza, sí. Sí, permítame varias cosas. Lo primero es que aquí desde el día 1 hemos rechazado ese ataque de Hamas a Israel y lo seguimos rechazando en el día a día, y hemos destacado también pues la legitimidad del miedo que sienten los israelíes y su derecho a defenderse. Pero con todo respeto, pues a usted no le corresponde decir si la pregunta pues es pertinente o no pertinente, porque esto es una entrevista, y por eso yo sí que considero legítimo que usted conteste pues una pregunta que sí se hace mucha gente, no solamente yo, y es ¿hasta dónde va a llegar Israel? Porque si acabar con Hamas implica acabar con el pueblo palestino, pues la pregunta es, ¿ustedes están dispuestos a eso? Ya que es tan claro desde su declaración, desde las posturas que da Netanyahu todos los días, que ustedes no van a hacer ninguna negociación, no van a hacer nada hasta que no acaben con Hamas. De nuevo, gracias por la lección moral, pero esa pregunta no vale la pena contestarla. Yo comenté y contesté. Nuestro enemigo es el Hamas. No tenemos ninguna intención contra la población civil de Gaza, y no tenemos ninguna intención, como usted dijo. Por eso es una pregunta provocativa, ¿sí? Y que toma el narrativo de personas de otro lado, que son enemigos, peores enemigos de Israel. Y después ver cuántos palestinos estuvieron en el 1949, cuándo fue la población de los palestinos en el mundo y cuánto hay hoy día. O cuántos palestinos estuvieron en las zonas palestinas hoy día, en Cisjordania, en Gaza, hay 5 veces más. Entonces, usar este discurso de genocidio, discúlpame, es un términos que intentan, en final del día, sacovar la legitimidad del derecho de existencia del Estado de Israel. Y ese discurso, el siguiente, es desde el río hasta el mar, Palestina sea libre, ¿ok? Entonces, con todo el respeto, en toda esta lección moral, esta pregunta no está en el lugar. Sí, embajador, hace unos días el señor Martin Griffiths, que es el jefe de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, dijo que para la ONU Hamas no es un grupo terrorista, sino que es un movimiento político y que es muy difícil desalojar a estos grupos sin una solución negociada que incluya sus aspiraciones. ¿Qué opinan ustedes en Israel de estas declaraciones y de que Hamas no esté designado como un grupo terrorista? Bueno, Hamas es designado como el grupo terrorista en los Estados Unidos, en la Unión Europea, en Canadá, en otros países en el mundo. Yo creo también que el gobierno colombiano anterior declaró Hamas como una organización terrorista. Entonces, para tener y conseguir lograr designación como organización terrorista en Consejo de Seguridad hay que tener el voto de Rusia y de China. Entonces yo prefiero estar en el lado del mundo de los Estados Unidos, de los europeos, que piensan que Hamas es una organización terrorista, pero es parte, ¿no? Es parte de los fallos de la ONU desde el 7 de octubre. Es el fallo de la ONU que la Agencia de los Refugiados Palestinos, de sus funcionarios en Gaza, tienen vínculos con Hamas y Jihad Islámico Palestino. Es lo mismo uno que tomó por lo menos un mes de las organizaciones por los derechos de las mujeres hasta que levantaron la voz y condenaron las masivas violaciones de nuestras mujeres. Entonces, con todo el respeto a la ONU y señor Martin Griffith, ¿no? Martin Griffith fue el enviado de las Naciones Unidas por Yemen, ¿no? La guerra de Yemen, que hasta la fecha han muerto más de 400,000 personas. Entonces estas personas creo tienen también una poco problema con la orientación. Embajador, hace algunas horas el presidente Gustavo Petro, a través de la cuenta en la red social X, dijo que todos los que excluyen a la CIDH y a la ONU de sus países no solo lo hacen porque no quieren saber nada de derecho internacional humanitario, sino porque desencadenan dictaduras y genocidios. Dice Petro, son los Videla, Netanyahu y Pinochet de hoy y son aprendices de Hitler.
¿Hay alguna respuesta del gobierno de Israel frente a esta declaración del presidente colombiano? No comentario. ¿Por qué razón, embajador? Yo no voy a hacer mi diplomacia vía megáfonos, no voy a conducir una diplomacia de megáfonos, entonces no tengo comentarios sobre este pronunciamiento. Embajador Dagan, oyéndolo me quedo pensando cómo puede Israel pensar que puede tener éxito la solicitud que le hizo el primer ministro Netanyahu al presidente Petro para la liberación de los rehenes, si el presidente Petro justamente hace parte de esos líderes que en el mundo han rechazado la manera como Israel reaccionó al ataque que recibió por parte de Hamas y han usado palabras que evidentemente a usted le causan mucho rechazo, como genocidio. ¿Cómo ustedes pueden pretender que tenga éxito esa solicitud y en qué va? Nosotros valoramos la vida y tenemos una deuda moral a todos nuestros secuestrados. Tenemos un bebé de 1 año allá, su hermano de 4 años, sus padres. Tenemos 134 personas secuestradas. Lamentablemente, por lo menos 30 de ellos ya están muertos. Y nosotros hacemos todos los esfuerzos para liberar a ellos y vamos a tocar cualquier puerta que podemos para intentar recibir ayuda. La carta que nosotros mandamos en canales diplomáticos discretos que alguien decidió filtrarla, también salió a muchos líderes, jefes de estados en el mundo, también en este continente. Nuestro primer ministro está haciendo llamadas, nuestro presidente, nuestro canciller y nuestro presidente del Congreso, y cada israelí que pueda hacer algo está intentando tocar cualquier puerta para intentar recibir ayuda para liberar a nuestros secuestrados. Entre los secuestrados, a propósito, hay también un ciudadano colombiano que se llama Elkana Buchpot, casado con colombiano que se llama Rebeca, y tiene un hijo que es colombiano de 3 años. Entonces, si el presidente Petro puede hacer algo para liberar un ciudadano colombiano, creo que sería algo muy, muy importante. Y por eso nosotros hacemos todos los esfuerzos y mandamos todas estas cartas a todo el mundo. Claro, y por eso usted dice, embajador, que ustedes valoran mucho la vida y por esa razón le pidieron la solicitud al presidente Gustavo Petro. Sin embargo, le reitero lo que dijo el Vaticano ayer, y es el tema de la proporcionalidad, porque esta semana Israel nuevamente fue noticia por cuenta de cómo rescataron a 2 rehenes que tenían en la Franja de Gaza el grupo de Hamas, pero este rescate pues se llevó la vida, o tuvo que llevarse la vida, de aproximadamente 100 personas en la franja, si no me equivoco. Entonces ahí es donde el interrogante que queda sobre lo que está pasando en la Franja de Gaza es ¿cuál es el nivel de proporcionalidad que se debe manejar? ¿Hasta qué punto se va a llegar en este conflicto para que se justifique lo que pasó el 7 de octubre? Nosotros, nuestros 2 secuestrados de 60 y 70 años, que a propósito, a través de mediación de Qatar, mandamos medicamentos para ellos, y después que salieron dijeron que no las recibieron los medicamentos. Nosotros llegamos a un apartamento en una zona civil en Gaza, en el segundo piso, donde fueron detenidos nuestros 2 secuestrados. Llegamos con fuerzas especiales allá. Las fuerzas especiales de nosotros entraron al apartamento, eliminaron 3 terroristas y llevaron a ellos, y de ahí comenzaron a salir todos los terroristas del Hamas para intentar eliminar el rescate de nuestros secuestrados y para asegurar nuestras fuerzas y asegurar nuestros secuestrados que fueron llevados de sus casas, de sus camas dentro de Israel. Tuvimos que usar fuerza. La mayoría de los muertos son terroristas del Hamas.
Pero entonces, cuando se habla sobre proporcionalidad, ¿por qué ellos estuvieron allá? ¿Por qué se quedaron allá más de 4 meses como secuestrados dentro de la población civil? ¿Qué puso a ellos allá? ¿Quién tiene la culpa que ellos estuvieron allá? ¿Quién tiene la culpa por ellos que salieron para eliminar el rescate de ellos? Eso claro. También hay preguntas que hay que hacer. Embajador, yo quiero hacerle la pregunta que tal vez le puede corresponder a un premio Nobel de Paz, pero para lograr la paz se requiere del perdón de ambas partes. Y le pregunto, ¿usted perdonaría lo que jamás le hizo el pueblo judío? Esto para buscar defendernos contra alguien que quiere destruirnos. Entonces, ¿qué perdón tenemos que hacer acá? No es sobre perdón, es sobre nuestro derecho de defendernos. Esa es la historia acá. No es una historia de alguien que cometió un error que ahora está pidiendo perdón. Es alguien que hizo unas atrocidades peores en nuestra historia de la existencia de los 75 años del Estado de Israel. Un solo día que tuvimos la cantidad más alta de judíos muertos en un solo día, y una entidad que dice, y su portavoces y líderes han dicho que van a repetir la masacre. Le agradezco enormemente que haya aceptado estar estos minutos con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Un saludo especial para usted y feliz fin de semana. Gracias. Un saludo. Son las 12 del día, 41 minutos. Era el embajador de Israel, Gali Dagan. Es el embajador de ese país en Colombia, pues hablando y respondiendo lo que han dicho algunos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro de lo que está pasando en la Franja de Gaza, pero no solo funcionarios del gobierno colombiano, sino diferentes países del mundo que se están pronunciando sobre lo que está pasando en Medio Oriente. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. Porque país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Con ustedes aquí en Mañanas Blue. Seguimos con las noticias antes de irnos de fin de semana, Gonzalo, pero tenemos pronunciamiento del presidente norteamericano Joe Biden, quien está hablando directamente sobre la muerte de Alexei Navalny en Rusia. Pues Camila, el presidente Joe Biden ha sido claro y contundente y dijo lo siguiente: no nos equivoquemos, Putin es el responsable de la muerte del señor Navalny. Navalny era todo lo contrario a lo que Putin es, un hombre opresor, bravo. Navalny era una persona completamente diferente a él. Y además, con esta noticia, le pide al Congreso de los Estados Unidos: proporcionemos de una vez por todas la financiación para que Ucrania siga adelante defendiéndose en contra de los viciosos ataques de Rusia, tomando en cuenta que el Senado de los Estados Unidos aprobó los $95 mil millones de ayuda a Israel, a Ucrania y a Taiwán, pero que ese presupuesto todavía está parado en el Congreso por parte de los republicanos que no quieren aprobarlo. 2 weeks. They're walking away. 2 weeks. Ahí dando las declaraciones el presidente norteamericano Joe Biden precisamente por cuenta de la muerte de Alexei Navalny, que no se sabe cuáles son las causas de su muerte, pero dice el presidente Biden que no hay que
pues equivocarse, que aquí Vladimir Putin y el gobierno ruso está detrás de la muerte del líder opositor de 47 años. Pues muchas noticias han generado Putin y Biden durante esta semana, pero noticias también hay en Colombia sobre el crecimiento, o más bien de crecimiento económico, Sebastián, porque los gremios le han pedido al gobierno nacional, incluso a través de pronunciamientos, y el sector privado, que hagan y trabajen con estrategias conjuntas para poder reactivar la economía en el país. Sí, todo el sector económico pues se pronunció porque, como se ha dicho en todas partes, el dato de ayer fue un baldado de agua fría, fue realmente muy malo, descontando la crisis financiera del 99 y la caída del COVID, es el peor dato en 50 años. Entonces, pues lo que se le pide al gobierno, Camila, es señales para que haya inversión, porque la inversión está caída. Y el gobierno respondió pues diciendo que espera que el Banco de la República baje las tasas de interés, y también, no sé si a usted le parece un poco extraño, también el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le echó la culpa al contrabando, que también se va a revisar el tema de las aduanas, que por ahí también eso podría explicar la falta de crecimiento, que se ha aumentado el contrabando. No sé si fue una puya para Luis Carlos Reyes, pero ese fue el pronunciamiento del ministro. Vamos a ver qué pasa, porque sí, pues Camila tiene que levantar los motores del crecimiento, porque el dato es muy malo. ¿Y qué quiere decir esto? Es que somos más pobres, porque la población creció por encima de la economía. Quiere decir que... Presidenta de Aliadas, la Alianza de Asociaciones y Gremios, para hablar de este tema de la economía, pero antes me voy para Barranquilla, Vanessa Saldarriaga, porque me están escribiendo los oyentes en el 301-764-4108 que hay un avión de Avianca que tuvo alguna complicación en el aeropuerto de Barranquilla. Sí, le cuento en este caso, Camila, que se presentó una emergencia sobre las 11:45 de la mañana. Un vuelo de Avianca que estaba cubriendo la ruta Barranquilla-Medellín, cuando apenas llevaba 15 minutos de haber despegado, tuvo que regresar de emergencia nuevamente a la pista del Cortizos. Al parecer, en pleno ascenso, habría impactado una ave contra uno de los motores, y en consecuencia terminó en una conflagración. Por supuesto, las personas que viven cerca del aeropuerto Cortizos estaban preocupadas y haciendo videos porque escuchaban las detonaciones mientras buscaba la pista de aterrizaje, y también grabaron los videos del fuego que había en una de estas turbinas. Sin embargo, lo que nos indican desde el Cuerpo de Bomberos del aeropuerto es que sin contratiempos lograron el aterrizaje y además colocar bajo seguridad a cada uno de los miembros de la tripulación y también de los viajeros. Están haciendo las respectivas revisiones de lo sucedido y no se reportan personas heridas por esto, Camila. Gracias, Vanessa. Ahí ya está la respuesta para nuestros oyentes que tenían preocupación sobre lo que pasó con el avión en el aeropuerto de Barranquilla. Ahora sí quiero saludar a la doctora Lacutir, que nos acompaña hasta ahora en la línea. Doctora María Claudia, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros. La agremiación que ella representa, pero no la escucho. A ver si tenemos más éxito para preguntarle. Claudia, para los oyentes que no están muy familiarizados con Aliadas, expliquemos específicamente este gremio que se creó hace, ¿qué? Más o menos 5 años, ¿cierto? Un poquito menos, Camila. Es un gremio que surgió para recoger a muchas empresas que no estaban dentro de otros gremios, como por ejemplo el Consejo Gremial Nacional. En Aliadas pues hay empresas de tecnología, hay empresas de comercio, y bueno, son 16 miembros fundadores, pero en total ya van 40 asociaciones y gremios más pequeños que representan a 7.000 empresas del país, que generan 5 millones de empleos en el territorio nacional. Son, como le digo, empresas pues de muchos sectores, como el sector tecnológico, como el sector comunicaciones, entre otros, que vienen haciendo incidencia con el gobierno desde hace, si no estoy mal, unos 3 años. Bueno, pues ahora sí retomamos la comunicación con la doctora Lacutir, que creo que ya pudimos arreglar el sonido. Doctora Lacutir, bienvenida. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Camila. No sé si me están oyendo, yo los escucho a ustedes muy bien. Muchas gracias por la invitación. La oímos y la vemos perfectamente. Le agradezco que nos regale este tiempo, porque ayer a esta hora más o menos hablábamos con la directora del DANE, dando o conociendo las cifras de crecimiento del 2023 y este baldado de agua fría que no se esperaban muchos, porque los peores pronósticos no daban un crecimiento de la economía del 0.6%, y las manufacturas fue lo que más cayó, casi más de un
4%. Y le quería preguntar yo a usted, ¿a qué se debió eso? ¿Cuál fue la razón de ese decrecimiento tan importante de las manufacturas? Bueno, tenemos que tener en cuenta que no solamente es un tema nacional, sino también un tema internacional. Y el decrecimiento se ha dado principalmente en los temas de infraestructura, vivienda, industria y manufactura. O sea, viene con un rezago del proceso productivo de los últimos meses. Y eso tiene varias connotaciones. Lo primero, permítame, Camila, poder hacer una explicación sobre por qué es tan importante ese proceso de crecimiento y qué es lo que hace que ese crecimiento suba o baje. Y parte del ejercicio es que el crecimiento en el país, el 80% del crecimiento se da por el consumo de los hogares. El consumo de los hogares se da por salario, subsidio, renta, un 68.7%, un 28% por el crédito y un 4% por remesa. El 20% restante es por inversión. Entonces, tomemos la parte del consumo de los hogares, que explica mucho de por qué está cayendo el crecimiento y por qué se está dando estas connotaciones de decrecimiento de algunos sectores. El consumo de los hogares, que es el que genera el 80% del crecimiento del país, el salario ha venido en un proceso de freno. ¿Por qué? Porque hay una desaceleración de la generación de empleo. Estamos viendo un desempleo que aumenta, si lo tomamos desestacionalizado, con unos crecimientos de ese desempleo del 9% en agosto y termina en diciembre en 10%. Lo que quiere decir que cada vez menos se genera empleo. Al no generar empleo, pues efectivamente hay menos salario y hay menos personas que tienen un recurso para poder hacer consumo. El 84% del empleo se genera formal, se genera por el sector privado. Sí. El sector privado hoy en día tiene una connotación importante de restricción. ¿Por qué? Porque entró la reforma tributaria nueva, que antes teníamos otra. O sea, casi que simultáneamente podemos decir que hay dos reformas tributarias que entraron. Al mismo tiempo se están limitando muchos de los sectores que hoy en día generan un ingreso importante, generación de empleo, como es petróleo, minería, salud, energía, muchos sectores que efectivamente han venido haciendo un proceso de crecimiento y la generación de empleo no se está dando. La inversión pública. Sí, exministra Lacutir. Claudia. Sí, ayer cuando el ministro de Hacienda reaccionó a esta cifra del PIB del 2023, pues dio una mirada optimista. Dijo que, pues sí, que de todas maneras ya en el último trimestre del año pasado, pues se había conjurado ese miedo de recesión que se tenía, y entonces, por ende, pues lo que uno entiende es que el gobierno considera que ya estamos en una senda en la que, si bien esta cifra que salió ayer es negativa, las siguientes no deberían ser así. ¿Usted qué sabor le deja esa reacción del ministro? ¿Qué cosas cree que le hacen falta al gobierno por hacer? Lastimosamente no podemos estar de acuerdo, porque lo que sí hemos mencionado desde Aliadas, desde enero de este año, es que el gran desafío del país del 2024 va a ser el crecimiento. Nosotros estamos viendo una demanda que se ha enfriado, estamos viendo unos costos que se han aumentado y que de una u otra forma siguen jalonando la inflación, que a pesar que ha disminuido, la inflación hoy en día también pesa el costo dentro de este proceso del IPC. Al mismo tiempo estamos viendo una disminución importante de la inversión, que no vemos que sea solamente un tema de inventario, sino también estamos viendo un tema de incertidumbre, de cautela, que por el otro lado la inversión extranjera también está cayendo. Entonces, si bien tenemos unos datos macroeconómicos que pueden ser estables, estamos viendo unos datos micro que no tienen una perspectiva tan estable y que sí hacen un llamado para poder trabajar en ese proceso de generar crecimiento. Exministra, uno ve los datos y ve que casi que al único que le fue bien fue al Estado. El Estado creció sus impuestos en un 13%, la economía casi cero, y ahorita ANIF publica unos datos en los que cuenta, no sé si ahí los puede ver en pantalla y también los oyentes, que si uno descuenta el crecimiento del Estado, la economía estaría en recesión. Los últimos 3 trimestres estarían en negativo. ¿Usted cómo se posiciona en esa idea incluso del mismo gobierno, de bajar impuestos, de bajarle la asfixia al sector privado, pues que pareciera que no ha respondido bien ante las últimas reformas tributarias? Lo primero es que, si bien tuvo un buen recaudo, no cumplió la meta, o sea que tampoco podemos decir que les fue totalmente bien. Y eso pues genera el proceso de que efectivamente estamos en un desafío de crecimiento.
La mejor reforma tributaria es darle viabilidad al sector empresarial. Lo estamos dando la connotación. ¿Por qué? Porque si el sector empresarial tiene las herramientas para crecer, tiene las herramientas para generar empleo, tiene las herramientas para hacer un proceso productivo que le permita al país generar salario y que esto llegue al consumo de los hogares, pues efectivamente no se va a necesitar una nueva reforma tributaria, sino es darle viabilidad al sector privado y al mismo tiempo ejercer los controles para que se pueda reducir la evasión. No se necesita una reforma tributaria en este momento, se necesitan acciones urgentes que permitan reactivación. Mientras se hace un proceso de reforma tributaria, estamos hablando del mediano y largo plazo y efectivamente el crecimiento no da espera de mediano y largo plazo. Yo alguna vez le oí a usted en un foro hablando con sus suscriptores, digamos, los agremiados de Aliadas, que pues si no se puede trabajar con el gobierno nacional hay que aprender a trabajar sin él y poder hacer el desarrollo empresarial sin necesariamente contar con el gobierno nacional. ¿Cómo va esa estrategia? ¿O usted cree definitivamente que si se quiere sacar la economía adelante o que las industrias puedan trabajar de manera exitosa, tienen que sí o sí contar con un apoyo del Estado? Definitivamente Colombia es un país que requiere del sector público como del sector privado. La alianza ha demostrado, público-privada, que los resultados son mayores si van de la mano que si va uno por un lado y el otro por el otro. Sin embargo, el sector empresarial tiene una responsabilidad dentro de la democracia. Es una de las instituciones más robustas que genera mayor confianza en los colombianos. Y en ese sentido, pues tenemos que seguir construyendo país. No podemos dejar de hacer la gestión que están llamadas las empresas de hacerlo, y eso está resolver los problemas y dar soluciones a los problemas que se tienen los ciudadanos a través de productos, a través de servicios, a través de acciones que permiten avanzar y darle una mejor calidad de vida a los colombianos, pero también a través de la generación de empleo. Lo estamos viendo con el crecimiento, es una de las variables más importantes del país. El 80% del consumo de los hogares genera el crecimiento. Ese consumo de los hogares, el 68% está dado por el salario y otras variables. No podemos dejar de seguir insistiendo en esa generación de empleo y de hecho hemos dado unos resultados importantes. Hoy tenemos un programa que le ha dado empleo a más de 7.423 jóvenes de estratos 1 y 2 vulnerables, de los cuales 4.000 ya son bilingües. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque un joven que entra a ser parte del mercado laboral formal no está ganando 1.200.000, gana más, gana 1.600.000, 1.800.000 en promedio. Y si habla un segundo idioma, puede duplicar el valor de ese ingreso. Entonces, parte de la necesidad para reducir las brechas sociales es la generación de ingresos que permita a los colombianos, sobre todo a los menos favorecidos, a tener recursos que puedan llevar alimentos a su familia, reducir el hambre, incrementar la educación que les permita generar mayores oportunidades. Pero entonces, para resumir, ¿sí están teniendo ustedes una coordinación de trabajo entre el sector privado y el gobierno nacional o no? Sí se está teniendo en ciertas áreas. Por ejemplo, con el ministro de Hacienda hemos tenido varias reuniones en las que hemos podido avanzar en diferentes temáticas. Parte del ejercicio que se contribuyó, porque creo que fuimos todos los gremios del sector productivo, somos más de 60 gremios hoy en día en Colombia, que hicieron una mención sobre los temas importantes del presupuesto, que también están trabajando en acciones que permitan llevar al empleo, no solamente a generar empleo, sino generar empleo formal, que podamos trabajar en acciones conjuntas, pero no solamente con el gobierno nacional, con los gobiernos locales, con las regiones. Venimos trabajando con los diferentes alcaldes y gobernadores porque también hay un ejercicio que se puede hacer conjuntamente con las regiones. Pues es la directora de Aliadas, la presidenta de Aliadas, la doctora y la exministra María Claudia Lacutir. Señora Lacutir, mil gracias por atendernos. Feliz fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Lo mismo, que tengan un gran fin de semana. Este es uno de los pronunciamientos, Sebastián, en torno a los datos económicos que se conocieron esta semana. Otra de las noticias importantes de la semana que termina. Y también se pronunció el, ¿cómo se llama? El que agremia a todos, el Consejo Gremial, que agremia a todos aquellos que están agremiados en Colombia y que también le dijeron al gobierno, tenemos que trabajar en conjunto y ver cómo podemos pues impulsar la economía para el 2024. Sí, Bruce McMaster, que lidera el Consejo Gremial. Todos los gremios, Camila, se han pronunciado porque el dato es preocupante.
lo decía ahorita la doctora Lacutir, pues la economía colombiana no se había comportado así desde hace mucho tiempo. Esperemos que el gobierno oiga, que haya mejores señales para que las empresas inviertan y para que pues se vuelva a generar empleo, porque veníamos de 2 años muy buenos y pareciera que este, según las proyecciones, tampoco va a ser muy alentador. Pero bueno, vamos a ver qué acciones toma el gobierno. Pues así nosotros llegamos al final de esta emisión de Mañanas Blue, terminando la semana. Ustedes que descansen estos días, nos volvemos a encontrar el lunes, pero sigan conectados con nuestros compañeros de Meridiano Blue, que traen muchas más noticias para ustedes de lo que está pasando en Colombia y de lo que está pasando en el mundo.